Vuelven las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, las mismas que se jugarán entre el 5 y 10 de septiembre. Y el primer duelo será entre Bolivia, que recibirá a Venezuela este 5 de septiembre en Alto por primera vez en su historia. El Estadio Municipal de El Alto, o también llamado comúnmente como Estadio de Villa Ingenio, se encuentra situado a 4.083 metros sobre el nivel del mar, por lo que su altura lo convierte en el más alto del país, donde la selección boliviana tendrá una mayor ventaja. El segundo encuentro de la selección boliviana será de visitante frente a la selección chilena de Ricardo Gareca este 10 de septiembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Mientras tanto, la reciente campeona de la Copa América, la Argentina de Messi, se medirá este 5 de septiembre como local al conjunto chileno, en el Estadio Monumental. La albiceleste se ubica como líder con 15 puntos al cabo de 5 victorias y una caída. Mientras el conjunto chileno se encuentra ubicado en la octava posición con 5 puntos, la albiceleste buscará la victoria como local, y 5 días después, el martes 10 de septiembre, la escaloneta visitará a Colombia en Barranquilla. Será el reencuentro luego de la final disputada en el Hard Rock Stadium, por lo que se esperan muchas emociones. Mientras tanto, su escolta Uruguay, que acumula 13 puntos, se medirá este 6 de septiembre en el Estadio Centenario a la selección de Paraguay, que se encuentra ubicada en la séptima posición con 5 puntos. Luego la celeste deberá visitar a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín. El martes 10 de septiembre. Por otro lado, el ciclo de Sebastián Becacece en la selección de Ecuador tendrá su puntapié inicial ante uno de los rivales más difíciles de todo el planeta. Debutará contra la selección brasileña en condición de visitante. La verde-amarela, que solo perdió una vez por eliminatorias sudamericanas en toda su historia, anunció un particular estadio para enfrentar a la Tri este 6 de septiembre en un escenario muy poco habitual para el Scratch. De hecho, volverá a ser local en una cancha en la que la selección no juega desde hace 21 años. El estadio elegido es Couto Pereira, una cancha que cuenta con capacidad para 40.000 espectadores. El próximo partido de la selección brasileña será frente a la selección de Paraguay el 10 de septiembre, en el Estadio Defensores del Chaco. Paraguay está en la séptima posición con 5 puntos y buscará la hazaña en casa. Mientras tanto, el entrenador de la selección peruana se enteró que la Confederación Sudamericana de Fútbol le aplicó una fecha de castigo por una falta que cometió durante la Copa América 2024, y no estará en el banco ante la selección cafetera este 6 de septiembre. El popular Nono no pensó que el retraso en el ingreso del equipo al campo de juego durante el partido ante Argentina en la Copa América le valió que el Comité Disciplinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol lo suspenda una fecha. La selección peruana está ubicada en la última posición con tan solo 2 puntos y buscará su primera victoria en el Estadio Monumental de Ate. El próximo duelo de la selección peruana será frente a la selección de Ecuador de visitante el 10 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El conjunto ecuatoriano se encuentra en la quinta posición con 8 puntos, ya Perú con poco margen de error. Sobre el conjunto de Jorge Fossati, necesita reforzar lo construido en la Copa América para que así Perú pueda ser competitivo en todas las canchas y pueda cerrar el 2024 bien cerca o en zona de repechaje para la Copa del Mundo de 2026.